Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para un nuevo chismecito jugoso, como a nosotros nos gusta, ¿verdad? Si son nuevos por aquí, un saludo enorme y los invito de inmediato a que se suscriban al canal. No se arrepentirán. Tenemos de todo, dramas, análisis, noticias de celebridades, y mucho más. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos les interesa, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Exactamente. Esa expareja que nos robó el corazón con su química en Senkalkapm, y que a pesar de su separación, sigue dando de qué hablar. Y es que vamos a analizar con lupa, claro que sí, qué le preocupa a Kerem sobre Hande. Sí, lo escucharon bien. Vamos a adentrarnos en los pensamientos y las posibles inquietudes que este talentoso actor podría tener sobre su exnovia. Pero ojo, que esto no es un vídeo de chismes baratos. Vamos a intentar ser lo más objetivos posible basándonos en declaraciones públicas, entrevistas, comportamiento en redes sociales y, por supuesto, utilizando un poquito de lógica y deducción. Al final, todos somos un poco detectives cuando se trata de la vida de nuestros famosos favoritos, ¿no creen? Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y acompáñenme en este viaje. Vamos a desentrañar este misterio juntos. Empecemos. Vale, antes de sumergirnos de lleno en el tema, quiero aclarar algo súper importante. Aquí no hay intenciones de difamar ni de inventar nada. Simplemente vamos a analizar posibles escenarios y preocupaciones que, desde una perspectiva externa, podrían rondar la cabeza de Kerem Bürsin. Recuerden que al final, solo ellos dos saben la verdad sobre su relación y sus sentimientos. Pero, ¿dónde estaría la diversión si no especuláramos un poquito? Exacto. Uno de los puntos que creo que podría preocupar a Kerem es la constante atención mediática que Hande Erçel recibe. Es innegable que Hande es una de las actrices más populares y queridas de Turquía, y su vida personal, por supuesto, genera un interés enorme. Cada publicación en redes sociales, cada proyecto nuevo, cada rumor de romance se convierte en noticia. Imaginen la presión que esto puede generar, especialmente para una persona que ya ha vivido una relación muy pública como la que tuvo con Kerem. Pienso que a Kerem, como expareja y como amigo, o al menos, eso es lo que asumimos, podría preocuparle el escrutinio constante al que Hande está sometida. No es fácil lidiar con los paparazzi persiguiéndote a cada paso, con los comentarios malintencionados en redes sociales y con las especulaciones sobre tu vida amorosa. Kerem, que también ha experimentado la fama, sabe de primera mano lo difícil que puede ser mantener la privacidad y la cordura en medio de todo ese caos. Además, la imagen pública de Hande es cuidadosamente construida y mantenida. Ella es una embajadora de marcas importantes, una figura de la moda y un icono de belleza. Esta imagen, aunque exitosa, también conlleva una gran responsabilidad y presión. A Kerem podría preocuparle que Hande se sienta abrumada por las expectativas y que le resulte difícil ser ella misma, auténtica y genuina, en un mundo tan superficial y competitivo. ¿Cuántas veces hemos visto entrevistas donde Hande parece estar midiendo cada palabra, cada gesto? Esa es la presión de la que hablo. Y eso, amigas, es agotador. Otro aspecto que considero relevante es la carrera profesional de Hande. Ella ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil, pero también ha enfrentado críticas y desafíos. En un principio, algunos la encasillaron como una cara bonita, restándole mérito a su trabajo actoral. A pesar de que ha demostrado con creces su talento, estas críticas podrían seguir afectándola. Recuerden el revuelo que causó su papel en Azize. A pesar de su esfuerzo, la serie no tuvo el éxito esperado y las críticas fueron despiadadas. Eso inevitablemente cala hondo en la autoestima de cualquier actor, incluso en la de alguien tan aparentemente segura como Hande. Kerem, que también ha luchado por ser reconocido como un actor serio y respetado, podría sentir empatía por Hande y preocuparle que no se le dé el crédito que merece por su trabajo. Quizás le preocupa que los proyectos que elige no sean lo suficientemente desafiantes o que no le permitan mostrar todo su potencial. O tal vez, le preocupa que la presión de la fama la lleve a tomar decisiones profesionales que no sean las más adecuadas para su crecimiento artístico. ¿Se acuerdan cuando Hande aceptó ese papel en esa serie que, bueno, mejor no la mencionamos? Todos pensamos lo mismo, Hande, ¿en serio? Quizás Kerem también pensó lo mismo y le preocupa que tome decisiones por las razones equivocadas. También es importante considerar la vida amorosa de Hande después de la separación de Kerem. Los rumores de nuevos romances han sido constantes, y aunque ninguno se ha confirmado oficialmente, es inevitable que generen especulaciones y comentarios. A Kerem, como expareja, podría preocuparle que Hande no esté encontrando la felicidad en el amor o que se sienta presionada por la sociedad a encontrar una nueva pareja. Recordemos que Turquía es una sociedad muy enfocada en la familia y el matrimonio.
La presión sobre las mujeres, especialmente las mujeres famosas, para encontrar pareja y formar una familia es inmensa. Quizás le preocupa que Ande no se esté dando el tiempo suficiente para sanar y para enfocarse en sí misma antes de embarcarse en una nueva relación. O tal vez, le preocupa que los hombres que se acercan a ella lo hagan por interés en su fama y fortuna, y no por un genuino afecto. Son preocupaciones válidas, considerando el contexto de la vida pública de Ande. Todos hemos visto esas fotos de Ande con amigos, que parecen más interesados en salir en las revistas que en su compañía. Uno se pregunta, ¿será que realmente la quieren por quien es, o solo por su fama? Ahora, vamos a hablar de un tema un poco más delicado, la salud mental. La fama, la presión y las críticas pueden tener un impacto negativo en la salud mental de cualquier persona, especialmente de aquellos que están constantemente expuestos al escrutinio público. A Kerem podría preocuparle que Ande esté sufriendo en silencio y que no esté recibiendo el apoyo que necesita para afrontar los desafíos emocionales que conlleva la fama. Sabemos que Ande es una persona muy reservada y que no suele hablar de sus problemas personales. Esto puede ser una fortaleza, pero también una debilidad. Si está sufriendo, ¿quién lo sabrá? ¿A quién recurrirá? Quizás le preocupa que Ande se sienta sola, a pesar de estar rodeada de gente. O tal vez, le preocupa que la presión constante la lleve a desarrollar ansiedad, depresión o algún otro trastorno mental. Son preocupaciones muy reales, y es importante recordar que incluso las personas más exitosas y aparentemente felices pueden estar luchando con problemas internos. Recordemos la época en que Ande desapareció de las redes sociales por un tiempo. Muchos especularon que estaba deprimida. No lo sabemos con certeza, pero es una posibilidad que no podemos descartar. Además, es fundamental tener en cuenta que la cultura turca, en muchos aspectos, es bastante conservadora y tradicional. Esto puede generar una presión adicional sobre las mujeres, especialmente sobre las figuras públicas como Hande Erçel. Se espera que sean perfectas, que cumplan con ciertos estándares de belleza y comportamiento, y que se ajusten a las expectativas sociales. Imaginen la presión de tener que verse siempre impecable, de comportarse de manera ejemplar, de ser un modelo a seguir. Es una carga enorme, especialmente para una mujer joven que está tratando de encontrar su propio camino. A Kerem podría preocuparle que Hande se sienta atrapada por estas expectativas y que le resulte difícil romper con los estereotipos y vivir su vida de acuerdo con sus propios términos. Quizás le preocupa que Hande se sienta juzgada por sus decisiones y que tenga miedo de expresar su opinión o de ser ella misma sin temor a las críticas. Recordemos las críticas que recibió Hande por su forma de vestir, por sus relaciones sentimentales, por sus opiniones políticas. La gente parece tener una opinión sobre todo lo que hace y dice. Es difícil no sentirse presionado a conformarse. Otro punto importante a considerar es la relación de Hande con su familia. Ella es muy cercana a su hermana Gamze y a su sobrina Mavi, y su bienestar es una prioridad para ella. A Kerem, que también valora mucho a su familia, podría preocuparle que Hande esté lidiando con problemas familiares o que esté preocupada por la salud o el bienestar de sus seres queridos. La enfermedad de la madre de Hande fue un golpe muy duro para ella. Imaginen la angustia de tener que lidiar con la enfermedad de un ser querido mientras está bajo el escrutinio público. Es una carga emocional muy pesada. Quizás le preocupa que la distancia